Ok, listo. Bueno, pues muy buenos días, familias. Una vez más nos encontramos acá en los talleres de Pinar del Bosque. A nombre de Ricardo Ballesteros y la Clínica Pinar, pues les damos la bienvenida para para este taller. El tema de hoy, como habíamos quedado la vez pasada, pues son 3 entregas y hoy nos toca las consecuencias neurológicas del cristal, igual a cargo del doctor Rivera. Entonces, pues bienvenido una vez más, doctor. Qué bueno que nos acompañas. Gracias. Y pues son todos tuyos. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Continuando este conversatorio, hoy me referiré a algunos aspectos relevantes sobre esta modalidad, esta sustancia conocida como cristal. Tiene muchos nombres, como veremos más adelante. Es la metanfetamina, bueno, revisaremos aspectos eh, que espero que a ustedes, como a mí, me parecieron importantes, relevantes, desde lo histórico hasta lo clínico y lo práctico. Ojalá que les resulte de interés y les resulte de utilidad para ustedes y para sus familias. A ver, no quiere avanzar, así es que déjenme. Okay. Listo. Bueno, haciendo tantita historia, más bien iremos a la prehistoria, porque pues bueno, sabemos que desde tiempos inmemoriales nuestra especie, los seres humanos, nos ha gustado vivir un poco o mucho con la conciencia alterada, tanto en épocas antiguas con fines recreativos, fines místicos, y pues siempre ha sido un atractivo muy importante la sensación de placer, de bienestar y de recompensa, son los elementos centrales en este tipo de circunstancias. Por lo menos esto, como veremos y como sabemos, el placer y la recompensa se dan al inicio, ¿no? Ya con el tiempo pues va apareciendo la cara fea de esta circunstancia que son las adicciones. Tantita historia, vemos aquí la imagen de la diosa Tlazolteotl, que en la mitología, entre los aztecas, era una diosa que se encargaba de todo lo escatológico, era la diosa del placer sexual, era la diosa de los epilépticos, la diosa de los borrachos, la diosa de los médicos, la diosa de las parteras. Tenía que ver con un montón de circunstancias. Era la que daba el placer y también tenía que ver con el castigo. Entonces, pues eran así como que muy... se cuidaban de honrarle y también de no ofenderla, ¿no? Porque así como te premiaba, te podía castigar la diosa Tlazolteotl. Entonces, bueno, pues en todas las culturas, en toda la historia y la prehistoria, pues vamos a encontrar este elemento representado en las culturas. Aquí voy a reciclar un poquito algunas de las diapositivas previas, en caso de que alguien no nos hubiera acompañado, pues para contextualizar y dar la introducción un poquito al tema. De acuerdo con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la palabra droga se refiere a una sustancia que al entrar a nuestro sistema, a nuestro organismo, trata algo, va a dirigirse a un efecto, a prevenir o tratar una enfermedad. En términos coloquiales, en términos no científicos, pues droga se refiere a sustancias que se emplean con fines, más bien sin fines terapéuticos, sino que buscando más bien los fines psicoactivos. De acuerdo al manual de diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría, el desorden por uso de sustancias involucra 2 patrones importantes, 2 conductas desadaptadas, la dependencia y el abuso. En la dependencia hay progresivamente, en la mayor parte de los casos, un fenómeno que se conoce como tolerancia, que es que el usuario requiere de manera progresiva el incrementar
la frecuencia, la dosis, la cantidad de droga para experimentar de nuevo el efecto de la primera vez. Casi siempre, bueno, en la mayoría de las drogas ocurre, no en todas, como veremos más adelante, como la que nos ocupa el día de hoy, pues hay un comportamiento distinto que ya iremos analizando más adelante. Entonces, bueno, eso fue respecto a tolerancia. La adicción es el fenómeno en el cual ocurre ya una pérdida en el control del consumo y además se asocian problemas físicos. Y finalmente, el abuso conlleva lo anterior más la génesis de problemas agregados a nivel interpersonal, a nivel legal. La persona deja de cumplir con sus responsabilidades y pues empieza a meterse de manera progresiva y creciente en problemas cada vez mayores. Otras clasificaciones pues hablan de las drogas como ilícitas e ilícitas. Las lícitas pues son las que tomamos hasta en la oficina, ¿no? La cafeína, el tabaco, el alcohol, etcétera. Y las ilícitas pues algunas de las que hemos mencionado anteriormente, el cannabis, cocaína, los opioides, los alucinógenos, etcétera. Todas pues como mencionaba, ahí van a ejercer un efecto en alguna estructura, en algún grupo de neuronas o en algún receptor en neuronas a diferentes niveles del sistema nervioso, principalmente del sistema nervioso central, pero no exclusivamente. Hay efectos a nivel periférico, como vimos anteriormente en cannabis, y como vamos a ver muy, muy marcadamente en esta metanfetamina que nos ocupa el día de hoy. Para este autor, es un autor muy, muy recomendable. Escribió este artículo que se llama El cerebro adicto y nos explica de una manera muy, muy puntual los fenómenos que ocurren. Obviamente no me voy a meter a hablar de cuestiones técnicas para no aburrirlos y más bien vamos a tomar lo relevante de este escrito de este autor Próspero García. Él dice que por un lado tenemos el efecto conocido del farmacológico de la sustancia. Sin embargo, no siempre y no en todas las sustancias, no en todas las moléculas, no en todas las drogas ocurre el mismo fenómeno. Entonces, por un lado, la molécula en sí ejerce su efecto propio, pero además necesita un terreno, de alguna manera, un terreno fértil. Él establece que seguramente hay factores que están determinados genéticamente que hacen que cada individuo tenga su propio cerebro preadicto y ello provoca que pues las respuestas no sean idénticas, más o menos son conocidas, como ya veremos, estereotipadas, podríamos decir, pero no son idénticas y cada persona vive su propio modalidad de algún modo de este padecimiento de la adicción. Y bueno, pues como iremos viendo repetidamente, el consumo de la sustancia a corto, mediano y largo plazo genera cambios neuroadaptativos. En ocasiones esta neuroadaptación pues le permite sobrevivir, pero en otros, en la mayor parte, en la mayor proporción de las ocasiones, son adaptaciones que hacen que el cerebro funcione de una manera anómala, ¿no? Vamos a revisarlo más adelante. Otras imágenes recicladas también en honor a quienes no nos hubieran acompañado anteriormente. Este informe de la OMS sobre la morbilidad y cómo las adicciones tocan a las otras enfermedades, cerca de 10% de las enfermedades en general, no hablando de adicciones, son tocadas en mayor o menor grado en algún momento por las adicciones. El número de personas que sufren problemas causados por las drogas, pues deben dar estas cifras del 2002, si no me equivoco, si no me acuerdo mal, y hablaban de cerca de 5 millones de afectados. Además, hay repercusión a diferentes niveles, hay una carga importante de defunciones por sobredosis únicamente, enfermedades asociadas, como también vamos a ver más adelante, la discapacidad a nivel físico, a nivel intelectual, a nivel emocional, representa un número muy importante, la complicación con enfermedades mentales, la traducción que tiene en la economía, ven ustedes la barbaridad de pérdida que hay a nivel económico solamente en una economía. A nivel global, pues evidentemente el número es mucho mayor y en general, pues bueno, el papel protector que tiene la escuela en la mayoría de los casos,
quizás no sea el caso que nos ocupa hoy, pero bueno, el tener a los chicos en la escuela, pues es un entorno controlado que de alguna manera les protege en mayor o menor grado del riesgo de adicciones. En esta encuesta que publicaron el año pasado la Secretaría de Salud y la CONADIC, hicieron, digamos, un levantamiento del porcentaje de la droga de inicio en adolescentes que estaban en alguna situación de encierro, ¿no? Estaban en proceso, encarcelados por alguna situación relacionada, y vieron que en ellos las tres sustancias más frecuentemente comprometidas en su problemática son el alcohol, el tabaco y el cannabis, ¿no? De ahí siguen los inhalables en un 7.7%, bastante por debajo. Ustedes más de casi el 80% o el 90% casi de los casos tienen que ver con las tres anteriores, y en el caso de los estimulantes, el 1%. Sin embargo, ese 1% no es una cifra que podamos despreciar por lo que vamos a ver más adelante. Ven ustedes cómo ha tendido a crecer el consumo. Aquí hicieron la pregunta, ¿alguna vez en tu vida has consumido alguna droga? Y se hace el comparativo del año 2002 al 2016 en una población de 12 a 65 años de edad. Ven ustedes cómo en el año 2002 era más o menos, era el 5%. Y para el 2016 se fue por arriba del doble, 10% habían consumido una sustancia, cualquier droga, alguna vez en la vida. Obviamente, en todas en todos los casos, en todas las evaluaciones, siempre el sexo masculino tiene una propensión, tiene una labilidad mucho mayor, ¿no? Ven ustedes casi 3, 4 veces de lo que ocurre con las chicas, pero en las mujeres ha tenido también un crecimiento bastante importante. En la pregunta, ¿consumo alguna vez en la vida drogas ilegales? Bueno, ustedes se fue del 8 al 15% en varones. A nivel general, el total fue del 4.6 al casi 10%. Se duplicó prácticamente en los últimos 15 años. Ven el crecimiento del 2011 al 2016-2017, ¿no? De 6.2 millones a 8.7 millones. Consumo alguna vez en la vida. Por grupos de edad muy importante. Como les decía, siempre los varones con esa tendencia que tenemos a ser así como que exploradores, como ser imprudentes, pues también en este campo nos llevamos los números. 6.4% en poblaciones de 12 a 17 años, 15% de los 18 a los 34, 7.5, 35 a 65 y globalmente 10.3%, uno de los números que mencionábamos anteriormente. La pregunta, en el último año, ¿qué drogas, qué porcentaje han consumido drogas? Nuevamente un crecimiento casi 3, 4 veces, ¿no? En total del 0.7% en el año 2002 se fue casi al 3% en el 2016 y nuevamente el predominio por género, en el género masculino, ¿no? Y nuevamente en los totales. En el 2011, 1,5 millones y para el 2016, 2,5 millones. O sea, un crecimiento constante. Y aquí, pues bueno, participan un montón de cosas que rayan incluso en las cuestiones políticas, ¿no? El cierre de las fronteras al norte que hace que los cárteles, en lugar de exportar la droga, la distribuyan en nuestro país. Pues, el mercado está inundado y eso hace que pues incremente la oferta y eso repercute en el consumo finalmente. Y dirigiéndonos ya al tema que nos ocupa el día de hoy, los estimulantes. Vean el número el porcentaje que les mencionaba, no es despreciable, cerca del 1%, pero el crecimiento que tuvo en los últimos 15 años se multiplicó prácticamente por 10. Entonces, bueno, es un crecimiento, pues si no exponencial, muy parecido al legal, ¿no? Entonces, sí es simplemente por su tasa de crecimiento, por la magnitud de su crecimiento, representa por sí mismo, sí, un problema de salud para nuestra sociedad y para nuestro sistema de salud. Pues ya vamos a entrar al meollo del tema de hoy.
La sustancia conocida como metanfetamina la sintetizó un japonés el siglo pasado, en el año 1893, a partir de un compuesto obtenido de esta planta, de la efedra cínica. La sustancia se llama efedrina, se utiliza todavía en algunos compuestos, ya cada vez menos, o por obvias razones. ¿Por qué? Porque es uno de los precursores, ¿no? Para la metanfetamina. Los efectos de la efedrina son descongestionantes, dilatadores, se utilizaba mucho para los medicamentos para la gripe, los antigripales. En Estados Unidos, desde hace muchos años, como veremos, y todavía en la actualidad, se produce la metanfetamina para uso terapéutico, uso médico, bajo este nombre, el Desoxin, y se utiliza para principalmente para dos: para el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, para la narcolepsia, que es un trastorno del dormir, un trastorno del sueño, y en algunos casos para el tratamiento adyuvante en los casos de obesidad. La historia de la metanfetamina se vio muy impulsada en la Segunda Guerra Mundial, porque, pues, como sabemos, tiene unos efectos, entre comillas, ideales en los guerreros, ¿no? En los combatientes. Los pone extremadamente alertas, extremadamente agresivos, les quita el hambre y les quita la necesidad de dormir. De hecho, los alemanes, al Pervitin, que es exactamente lo mismo, le llamaban el chocolate Panzer, ¿no? El Panzer Chocolate, porque pues los convertía a los soldados tripulantes de los Panzer, ¿no? De los tanques de asalto del ejército alemán, los convertía, eran unas máquinas de asesinar, ¿no? Porque un tanque extremadamente funcional y casi invencible, tripulado por un robot que no dormía, no comía, pues era la máquina perfecta, ¿no? Está documentado que los Estados Unidos distribuyeron 200 millones de tabletas solamente en el periodo de la guerra. Y obviamente recuerden que los gringos, los estadounidenses no entraron a la guerra desde el 39, ellos entraron en el 41. Entonces, en menos de 5 años repartieron 200 millones de tabletas de metanfetamina, ¿no? Entonces fue una bestialidad, y por su lado los alemanes y los japoneses también tuvieron una participación quizás porcentualmente menor, pero también muy significativa. Al grado que en el caso de Japón, tuvieron al término de la Segunda Guerra Mundial un problema de salud, porque pues el mercado se inundó con toda la droga que era para los soldados, se fue para el mercado, ¿no? Y para el 54, el año 54, tenían cerca de 2 millones de usuarios de metanfetamina. El uso decreció, hubo pues efecto de campañas y de la acción del gobierno, pero sin embargo para fines de los 60, principios de los 70 repuntó, y hoy sigue siendo también un problema a nivel global. Aquí un pequeño paréntesis, un reporte del 2008 calculó que hay 25 millones de adictos a nivel mundial. Ahorita obviamente deben ser un número mayor, y ven cómo apenas se equipara el total de la suma de adictos a cocaína y a heroína, ¿no? Entonces es sin duda un problema muy importante. Regreso un poquito a la historia. En la posguerra, pues en los Estados Unidos también ellos enfrentaron el problema. El laboratorio que fabricaba la forma inyectable de la metanfetamina, que era el laboratorio Abbott Burroughs Wellcome, se salió del mercado, y pues bueno, dejó abierta la puerta, como siempre ocurre, para que pues los particulares, en este caso las bandas de motoqueros que andaban por el oeste de los Estados Unidos, los famosos Hells Angels, se hiciera con ese negocio. Ellos se encargaron de la producción, de la distribución de la metanfetamina, incluso pues la forma en la que transportaban la droga era en el motor de las motocicletas, ¿no? En el cigüeñal, y pues de ahí viene el nombre de crank, también como uno de los nombres de calle de la metanfetamina. En los 80 apareció el ice o el cristal, de Asia pasó a Hawái, y de ahí pues ya se distribuyó a Estados Unidos y al resto del mundo, ¿no? En el año 1990 reemplazó prácticamente la cocaína como la droga de elección, pues por
un montón de factores que veremos más adelante, mucho más fácil de producir, más económica, rápida y no había que importarlo, ¿no? Como ocurría con la cocaína. Y además, nuevamente, el papel de los gobiernos, la DEA, pues le declaró la guerra y prácticamente fue la catapulta que necesitaba el cristal para convertirse en una droga de mucha difusión. La producción, pues, a diferencia de otras, se produce en los laboratorios, en las cocinas que antes eran rurales y ahora son de ubicación mundial, ¿no? Algunos artículos del Sistema de Salud Europeo habla de que la región del Báltico es la zona predilecta de producción, eh, y los artículos de los norteamericanos dicen que pues su problema, además de sus adictos, somos nosotros. Nuestro país produce una gran cantidad a un volumen muy importante y sumado a la corrupción que como sabemos es galopante tanto de este lado como del lado de ellos. Eso no lo reconocen, pero bueno, pues son factores que permiten que crezca el comercio de esta sustancia, además de que el producto no se obtiene de un vegetal como es la coca, la dormidera, el cannabis, sino que se obtiene a partir de otra sustancia que pues tiene una distribución terapéutica, ¿no? Entonces, pues eso son los factores importantes que han facilitado el crecimiento del consumo de la metanfetamina. Además que las cocinas la producen de un nivel bastante alto de pureza, son altamente eficientes. Van ustedes que como negocio invierten $200 y llegan a generar entre 2 y 5 mil dólares. Entonces, pues es un negociazo, ¿no? El proceso es simple, requiere no grandes conocimientos de química, manejan entre otras cosas varios hidrocarburos volátiles y pues bueno, muchas de las cocinas han sido descubiertas porque han explotado, ¿no? Y bueno, pues ha ocurrido en un montón de lugares, ¿no? A manera de definición, la metanfetamina es el estimulante poderoso y altamente adictivo que actúa en el sistema nervioso, predominantemente, no exclusivamente. El cristal es la forma con aspecto pues transparente, ¿no? Como de vidrio, piedras blanco-azuladas y muy brillantes, como vemos aquí en esta fotografía. Su estructura, como veremos, se parece, perdón, a la de la anfetamina, que se utiliza también para el déficit de atención y para otros problemas como la narcolepsia. Y pues los nombres, entre otros, el azul, el cristal, el hielo, el met, el feta, blue crystal ice, meth, speed y otros. Y bueno, aquí vemos en la parte superior la estructura química de la metanfetamina, su análogo que es la anfetamina. Ven ustedes algunas sustituciones de un radical y sus precursores, ¿no? Que son la efedrina y la pseudoefedrina, y pues prácticamente lo que hace el proceso en las cocinas es quitarle algunos de estos radicales para tener en consecuencia la metanfetamina, que es varias veces más potente que las otras juntas. ¿Cómo se consume? Pues fumada, ingerida en píldoras, aspirada, inyectada. El polvo lo disuelven en agua o en alcohol. Y pues obviamente que las formas que va por vía inyectada y fumada y también aspirada, pero no tanto como las otras dos, van a hacer un efecto prácticamente instantáneo o muy rápido. Les llaman el high o el colocón, según esta agencia de drogas de los Estados Unidos, y el efecto inicia y termina con cierta rapidez. Y esto pues genera que haya un consumo, dos patrones de consumo diríamos, el consumo digamos como de montaña rusa, ¿no? De pico y luego de bajada, ¿no? De exceso y derrumbe, o el consumo en el cual se mantiene un nivel continuo de la sustancia que le llaman corrida, en el cual pues el individuo está haciendo un consumo repetido de las dosis para mantener continuamente el efecto, de modo que incluso llegan a permanecer sin comer y sin dormir durante
horas o días incluso, ¿no? De manera continuada, pues ello pues en relación, en función con el efecto que se obtiene de manera continua en ese modo, en esa modalidad de administración. ¿Qué es lo que hace la metanfetamina en el cerebro? Bueno, pues va a actuar en los circuitos de la recompensa que ya mencionábamos anteriormente. Va a elevar la concentración, los niveles de sustancias, de neurotransmisores que se llaman dopamina, norepinefrina y serotonina, que tienen que ver con las funciones que ya describimos anteriormente, pero ahorita les voy a mencionar de nuevo. Principalmente estas sustancias aumentan su concentración en los circuitos de la recompensa, ¿no? En los circuitos del placer, del bienestar, de la sensación de agrado, en el lóbulo frontal, que entre otras cosas también participa en las cuestiones de las funciones ejecutivas, que vamos a mencionar un poquito más adelante, y los ganglios basales, que es una región del cerebro que son los núcleos grises más profundos del cerebro, que tienen que ver con el relevo de información entre el cerebro y los niveles inferiores, y participa de una manera muy importante en aspectos de la cognición y en aspectos del movimiento y de la coordinación. Esto va a ser uno de los elementos que clínicamente nos va a ayudar bueno, se van a identificar en las personas cuando están cursando con una situación de intoxicación. Los efectos, pues, es que además refuerza el comportamiento de consumir la droga, ya sé que en consecuencia la persona quiera repetir la experiencia. Más adelante voy a explicar un poquito más este fenómeno. A corto plazo es una sustancia euforizante, pone al individuo extremadamente contento, feliz, con ganas de hacer la mayor de las hazañas de la historia que nadie jamás ha visto, el negocio más ambicioso, conquistar a la cima que se le ocurra a la persona en ese momento, ¿no? Sea real o metafórica. Se vuelve, la persona es más curiosa, disminuye mucho la ansiedad, los pone extremadamente felices en instantes, ¿no? Aumenta la vigilia, la actividad física, quita el hambre, como ya mencionaba hace un momento, hace que la persona tenga una respiración muy agitada, el corazón está latiendo al tope, hay taquicardias, taquiarritmias cardíacas, la persona está hipertensa, hay una vasoconstricción a nivel generalizada, hay fiebre, y aquí el efecto es tanto a nivel central, a nivel de una región que se llama hipotálamo, pero también es consecuencia de la actividad física, la actividad muscular tan acentuada, tan continua. Se ha documentado que la metanfetamina es mucho más eficiente para penetrar la neurona que todos sus precursores. Además, aquí me permití una libertad. Este fenómeno no está descrito. Yo lo quise mencionar pues para fines solamente ilustrativos. Esto que yo puse aquí como reciclamiento realmente se explica porque la metanfetamina se mete a la neurona, a una región que es la sinapsis, y entonces está haciendo que ella misma y otros neurotransmisores, la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, tengan una vida mucho más larga dentro de la sinapsis. Normalmente esas sustancias duran algunos segundos y desaparecen. Y en este caso, la metanfetamina hace que todas estas sustancias permanezcan mucho más tiempo ahí en la sinapsis, que hay un efecto mucho mayor y obviamente en consecuencia los resultados, la vivencia de la sustancia pues es mucho más prolongada, incluso comparada con otros estimulantes como la cocaína, por ejemplo. Y bueno, pues este fenómeno a mediano o largo plazo pues daña las neuronas, ¿no? Sabemos que todo sistema, cualquier aparato que estemos empleando de una manera repetida y abusiva, pues lo va a dañar, y eso mismo pasa con las neuronas. Se agotan las reservas de dopamina, ya los sistemas que producen dopamina, que vienen de un neurotransmisor, de un aminoácido que se llama tirosina, pues se agotan. Entonces,
se agota toda la tirosina y ya no hay sitio, no hay de dónde sacar dopamina y entonces pues viene el fenómeno de adicción, de tolerancia y toda la parte pues ya más destructiva de la adicción. Además, hay un fenómeno que se llama estrés oxidativo en esas terminales, o sea, no solamente se agota el aminoácido tirosina, sino que las terminales, los cables, en pocas palabras, que funcionan con dopamina y con serotonina se dañan. Es un daño no definitivo, es un daño temporal, pero no se recupera de inmediato. Incluso no se recupera cuando las dosis son repetidas por un tiempo prolongado, ¿no? Entonces, bueno, todo esto confluye en el elevado potencial de abuso que tiene esta sustancia y de manera progresiva también, pues ya sea porque dejen de consumirla o porque dejó de ejercer ese efecto tan impresionante de las primeras etapas, el individuo cae en una anedonia, dicen los psiquiatras, o anedonía más propiamente, la cual con mucha facilidad, anhedonia es la incapacidad para experimentar placer natural por las cosas que nos hacen felices, ¿no? No sé, ver una mariposa, ver unos polluelos, ver a tus hijos, ¿no? Ya ese tipo de experiencias dejan de ser disfrutables para la persona y con mucha facilidad cae en una depresión severa y casi refractaria, podríamos decir. Y a largo plazo, como veremos, pues hay problemas en la coordinación. Ya mencionaba yo el efecto a nivel de los núcleos grises, de esos ganglios basales. La coordinación progresivamente se ve comprometida. La persona le cuesta trabajo caminar, le cuesta trabajo coordinar muchos aspectos tan básicos como el lenguaje, como los mecanismos de deglución, etcétera. La memoria, las emociones también se ven comprometidas pues por este fenómeno de depresión. Y por sí misma la hipertermia es también un fenómeno que ejerce un efecto neurotóxico. En pocas palabras, esta temperatura tan elevada daña las terminales nerviosas, daña las neuronas, ejerce algo que se llama estrés oxidativo y ese estrés oxidativo nuevamente va a repercutir en esas neuronas que trabajan con dopamina, con serotonina y con noradrenalina. Y pues bueno, aquí tenemos la explicación de esta depresión severa y casi refractaria en la que caen las personas que consumieron la metanfetamina. Otros efectos a largo plazo, pues bueno, ya son quizás, podemos decir, indirectos algunos. Por sí misma, obviamente, la metanfetamina no es un virus, ¿no? No provoca la inmunodeficiencia humana, no provoca hepatitis. Sin embargo, bueno, la vía de entrada para estas infecciones es compartida, ¿no? En individuos que utilizan la metanfetamina inyectada, pues tienen un altísimo riesgo de adquirir infecciones como VIH, hepatitis B, hepatitis C y otras. Parece ser, bueno, no parece ser, ya hay evidencia, como les señalaré un poquito más adelante, que hay una sinergia entre VIH-Sida y metanfetamina. Esa la dejo pendiente porque la voy a retomar un poquito más adelante. Hay pérdida de peso, obviamente por la pérdida de apetito, ¿no? La anorexia en la que caen las personas que consumen la metanfetamina. Hay también un prurito intenso recurrente. Y este es un fenómeno ilusorio, alucinatorio. Ilusorio decimos de algo que está una experiencia sensorial que está basada en la realidad, pero que nuestro cerebro la interpreta distinto. O alucinatorio, en la cual no hay ningún estímulo sensorial y nuestro cerebro está percibiendo, en este caso, algo que le provoca prurito, que le provoca comezón, y en este caso el término formicación con M, de fórmica, de hormiga, eh, eh, ocurre como vemos en la imagen de este joven que dice que siente que que hay gusanos, que hay bichos debajo de su piel que le están provocando una comezón intolerable, ¿no? Entonces, esto parece ser que, bueno, es un fenómeno alucinatorio que obviamente tiene su origen en el desorden
a nivel de los neurotransmisores. Y bueno, este rascado continuo, pues obviamente que al lesionar la piel, abrimos la entrada a las bacterias que se van a fijar ahí en ese sitio donde ocurrió ese rascado, donde ocurrió esa lesión, y se genera esta infección que se llama celulitis, que es una infección muy, muy importante que pone en riesgo la vida incluso. Hay además, por afección de los núcleos grises, discinesias y coreotetosis, es un trastorno muy importante en el cual la persona no puede dejar de moverse continuamente, se está moviendo, hace muecas, mueve, la tetosis es un movimiento reptante de los dedos, y esto es de manera continua. Se presenta cuando el individuo está despierto, desaparece casi siempre al dormir, y esto pues es también una complicación neurológica que tiene su asiento, como les comentaba, en esos núcleos grises que se llaman ganglios basales. Una afección también en el sistema nervioso autónomo es esto que dice aquí, gerostomía, es boca seca. Se produce mucha menos saliva, una saliva muy, muy pobre en calidad y en cantidad. Además, como producto de la ansiedad, la persona experimenta el bruxismo, ¿no? El rechinar los dientes. Entonces, imagínense el estrés al que están sometidos los dientes de manera continua, sin saliva, estando frotándose, vaya, los superiores contra los inferiores, pues eso facilita que se lesione el diente, que aparezca una caries y una pérdida masiva de piezas, al grado de que pues se ha conocido ya como la boca de metanfetamina, ¿no? Unas caries rampantes en adultos que hacen que se pierdan un montón de piezas y que pues haya problemas de infección incluso también a esos niveles. Ya un poquito más a nivel neurológico, pues bueno, a nivel neurológico y psiquiátrico, el juicio se ve afectado de una manera importante, la toma de decisiones también. La persona, como veremos, se convierte más impulsiva, más agresiva, menos reflexiva, toma decisiones sin detenerse a pensar en consecuencias. Unas de las más frecuentes, el sexo sin protección, y nuevamente pues otro mecanismo, otro factor de riesgo para adquirir VIH, SIDA, hepatitis, etcétera. Los síntomas psiquiátricos, adicción, ansiedad, que van de la mano de la depresión, también son importantes. Hay estudios de la estructura, de la anatomía, estudios a nivel de resonancia magnética cerebral, que hablan de que tanto la estructura, la anatomía, el número de neuronas propiamente se ve disminuido, y además la conectividad entre estas, ¿no? La funcionalidad que tienen las neuronas, principalmente de los circuitos de la recompensa, pero a nivel global también se ven alteradas de manera definitiva. Esas sí no se reproducen con tanta facilidad las neuronas cerebrales, y menos en el adulto, ¿no? Sí se reproducen, pero a una tasa muy baja. Síntomas de confusión, pérdida de memoria, trastornos del dormir, las conductas violentas que ya comentaba, paranoia. Parece ser que el rascado crónico, por un lado, es la paranoia, una versión de paranoia, como ya les comentaba. Paranoia es el experimentar alucinaciones de diferentes tipos, sensoriales, como ya mencioné, pero también otros tipos de alucinaciones en los cuales el individuo, la persona, escucha voces que le dan comandos, voces que le dicen hacer cosas, tomar malas decisiones, ¿no? Y entonces en la clínica pues llegan a decir, es que yo no lo hice, me dijeron que lo hiciera, ¿no? Y pues bueno, eso es una de las expresiones de este síntoma de alucinaciones y de paranoia. Las estereotipias también, parece ser que el rascado es un rascado estereotipado, pero hay otros tipos de estereotipias. Son movimientos que no tienen ninguna finalidad, que no se deben obviamente a una circunstancia de descarga epiléptica ni nada por el estilo, pero que sí es un movimiento que eventualmente le va a producir problemas, y en este caso el rascado podría ser
una de las formas también de estereotipia. Las compulsiones, el hacer una actividad de una manera repetida, de una manera también irreflexiva, obsesiva, podríamos decir, es otra de las características, es otro síntoma psiquiátrico. Además, a nivel cognitivo, se generan o se desarrollan síntomas muy semejantes a la enfermedad de Parkinson, en la cual hay problemas en la cognición, hay un tipo de temblor muy característico, se le llama temblor en cuentamonedas, trastornos en la motricidad, no es tan fácil, la persona se mueve, describen algunos autores como persiguiendo su centro de gravedad, ¿no? Se empiezan a hacer no jorobados, pero sí es como inclinados hacia adelante. Y pues todo esto obviamente está dado por daños nuevamente en el sistema de la dopamina, en este caso sistema nigrostriatal, que se encuentra a nivel del tallo cerebral, cercano a una región que se llama diencéfalo, que tiene que ver con ese tipo de funciones. Si bien estos cambios no son definitivos, es decir, ese daño si llega a ser reversible, no es reversible de inmediato, a veces hasta después de un año de que han abandonado la droga, llega a verse la reversión de los síntomas, en este caso de parkinsonismo. Y bueno, el pendiente que dejé hace un rato, hay estudios tanto en modelos animales como en modelos humanos de que la infección por virus de la inmunodeficiencia humana en personas con adicción a la metanfetamina incrementa de una manera desproporcionada el riesgo de daño al sistema nervioso central. Y eso se debe a que hay cambios electroquímicos en los circuitos neuronales, tanto provocados por una de las glucoproteínas del virus como por la metanfetamina, y entonces dañan la sustancia blanca, dañan las sinapsis, las dendritas, a las que ya, todas las prolongaciones de la neurona, a las que ya me referí hace un rato, y además hay una pérdida selectiva de neuronas en diferentes regiones. Entonces, pues nuevamente vamos a ver la repercusión a nivel de la cognición. Deficiencias en la inhibición conductual, en la conducta social se ven muy alteradas, la persona pues toma riesgos muy importantes, no sigue sus tratamientos, y en este caso el tratamiento para el virus de la inmunodeficiencia pues cobra factura, ¿no? Y pues bueno, eso pues ya estamos viendo que empeora también la evolución y la capacidad de recuperación que tiene el cerebro, o las neuronas en general. Desde el punto de vista psiquiátrico, 40% de las personas adictas a la metanfetamina acusan problemas en las pruebas neuropsicológicas, particularmente las que estudian las funciones ejecutivas. No me voy a meter en terrenos que Marta es la que se la sabe de todas, pero pensemos en las funciones ejecutivas como el gran gerente del cerebro, el que se encarga de planear, de realizar y de reevaluar las cosas que hacemos, en el pensamiento, en el lenguaje, en el movimiento, en la coordinación, un montón de funciones. De esas, la memoria, y particularmente la memoria episódica, es la que se ve más comprometida. ¿Qué hace la memoria episódica? Pues es la que me dice, pues el otro día que andaba yo caminando en la azotea de mi casa, me tropecé con no sé, con un ladrillo, ¿no? O con una varilla. Ah, tengo más cuidado. Ahora que me subo a la azotea, voy a tener cuidado con el ladrillo y con la varilla. En este caso, las personas adictas a la metanfetamina olvidan fácilmente errores que cometieron, especialmente con el consumo de la droga o relacionados con el consumo de la droga, y entonces, como dice este autor, prácticamente los condena a estar repitiendo continuamente el mismo error, a buscar de manera pues incesante la droga, pero además volver a equivocarse y volver a cometer los mismos errores o meterse en los mismos problemas en los que se metió en ocasiones anteriores. Los hace más distraídos, más impulsivos, como ya comenté anteriormente. Los hace buscar las pequeñas recompensas inmediatas y los hace intolerantes a la espera, y mucho más a la espera de un premio, de una recompensa que requiera más tiempo para obtenerse, aun si fuera más grande, ¿no? Entonces, pues hay una repercusión muy importante en la funcionalidad. Otro síntoma muy importante es la perseverancia.
Esta perseverancia es un rasgo conductual muy característico en la cual se pueden tomar conductas de manera repetitiva, hacer cosas de manera repetitiva, aun cuando representen un riesgo muy importante de daño para sí mismo o para la persona que los rodea. Y todos estos síntomas a los que me he referido anteriormente, los síntomas que describí recientemente en estas últimas dos diapositivas, dice este autor que equivale a químicamente convertir al paciente en un moderno Phineas Gage. Phineas Gage fue un trabajador del ferrocarril de los Estados Unidos que en el año de 1848, el 13 de septiembre, si no me equivoco, estando en su trabajo, sufrió un accidente. Él se acercó en el ferrocarril ¿no? Resolver algún problema que había con la carga. Total que esta carga era un explosivo que pues detonó, le explotó en la cara, en pocas palabras, hizo que una varilla se le encajara, entrara por el pómulo y saliera por su cabeza. Perdón si es muy cruento lo que estoy describiendo, pero tiene una finalidad. Bueno, lo atendieron, finalmente el hombre sobrevivió, perdió el ojo, que fue el menor de sus problemas, sufrió un daño muy importante a nivel de la corteza frontal. Sus allegados decían que Phineas Gage había desaparecido en el accidente, perdón, si no se escucha bien porque va pasando el del pan, me dicen y hacemos una pequeña pausa, ¿eh? Cuando se recuperó el señor Phineas Gage, no era más Phineas Gage. Anterior al accidente, Phineas Gage era un hombre finísimo, educadísimo, muy considerado, buen padre, buen marido, era un caballero en toda la extensión de la palabra. Y después de su accidente, al recuperarse, pues se convirtió en un hombre desconsiderado, agresivo, que no se tentaba el corazón para molestar a las personas, para hacer comentarios soeces, comentarios sexuales y para tener problemas en el desempeño de su trabajo. Es decir, tuvo todo un síndrome disejecutivo severo en el cual sus capacidades de inhibición, de razonamiento, de conductas, de desempeño de acciones motrices, se fue por el caño y pues perdió pues toda su funcionalidad. Bueno, así de severo, así de grave es en un momento crítico de las complicaciones por la metanfetamina, los problemas que llegan a presentar, llegan a sufrir los adictos a esta situación, así de grave, ¿no? Obviamente, pues a la vuelta de un año se pueden recuperar algunas de las funciones, pero no siempre al 100%, como ya comentaba. Y bueno, ya casi para terminar, algunos otros riesgos para la salud de parte de la metanfetamina. En el caso de los consumidores de la vía fumada o fumatoria, diríamos, bueno, pues sus fumadores alrededor no se sabe qué tanto puedan tener también algún compromiso. Sí se ha identificado que pues la fuman, ¿no? Pasivamente, la eliminan por vía urinaria principalmente, pero hasta ahorita no se sabe si pues, los familiares o los cercanos a los adictos de esta modalidad también pudieran tener alguna de estas complicaciones a las que ya me he referido. El riesgo es muy real en la sobredosis. 15% de los fallecimientos en el año 2017 en los Estados Unidos tuvieron que ver con anfetamina, con metanfetamina. Y de estos, pues el 50% estaban asociados con otras drogas, principalmente el fentanilo y el fentanilo es un opioide. Y bueno, se sabe que con frecuencia las preparaciones de metanfetamina traen de origen un opioide barato, entonces pues cuando la persona está siendo atendida en los servicios de urgencias son pues dos aspectos que deben tenerse en cuenta para su tratamiento. Y bien, pues hasta aquí con los aspectos más que me parecieron más importantes, dignos de resaltar en cuanto a la metanfetamina, y esto finalmente pues es así como pretende ser como un resumen ejecutivo de lo anteriormente descrito.
las formas en las cuales se presenta la metanfetamina, polvo blanco, amargo o en píldoras, tiene aspecto blanco azulado, la forma legal, digamos, se utiliza para tratamiento de ciertas enfermedades, en las cuales obviamente no vemos un efecto de adicción, y eso es algo bien, bien interesante. Es decir, quien sí lo necesita para este tipo de padecimientos no sufre de la adicción, ¿no? Las formas en las que puede ser consumida, pues fumada, ingerida, aspirada o inyectada, el efecto que tiene en la dopamina, al que ya me referí, las funciones de la dopamina que tienen que ver con el disfrute, con la motivación y los reforzadores positivos, ¿no? Sus complicaciones, pues afectaciones a nivel físico, a nivel de quitar el apetito, aumentan la presión arterial, aumentan la temperatura, aumentan también el riesgo de infecciones, es altamente adictiva y pues la persona busca consumirla de una manera que no puede reprimir y pues cuando están en la abstinencia, es decir, cuando dejó de consumirla, pues presenta síntomas de fatiga muy importante, depresión, psicosis, que es aquel síntoma de las alucinaciones, y unos deseos irreprimibles de consumirla. Lo que ya mencioné hace un ratito, sobre no se sabe si los que la fuman pasivamente también puedan tener complicaciones, el riesgo de la sobredosis y los tratamientos. Hasta ahorita no hay un tratamiento de elección propiamente para la adicción de la metanfetamina. Se sabe que las terapias cognitivo-conductuales funcionan, obviamente pues el suspender su consumo y en ocasiones el uso de ciertos fármacos que se llaman agonistas dopaminérgicos, que en la terapéutica habitual los psiquiatras y los neurólogos pues estamos familiarizados con ellos, aloperidol, risperidona y algunos otros medicamentos de esa familia son de utilidad junto y de una manera vaya inevitable y infaltable del apoyo de la terapia psicológica, la conductual o la que elija el terapeuta, evidentemente, ¿no? Pero vaya, no hay no hay un chocho, como dice uno de mis amigos, que te pueda curar de esto. Siempre se requiere de un tratamiento multimodal. Y pues bueno, hasta ahí con esta presentación, creo que terminamos. Y de mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias.